Finalmente, entonces, para ir cerrando, vamos a escuchar a Diego Legal con las conclusiones. Sí, sin presentación. Hola, muy buenos días a todos y bueno, agradecer al CAF y al Ministerio de Hacienda primeramente por armar tan buena jornada con primer nivel de expositores y bueno, me toca ahora una tarea muy difícil en dos dimensiones. Primero, comentar o concluir después de presentaciones tan buenas y de personas tan importantes como José de Gregorio, el profesor de Gregorio, el presidente del Banco Central. No es una tarea difícil, complicado. ¿Qué más podría agregar a eso yo? Es la verdad que un gran desafío. Y la segunda dimensión, porque es muy desafiante este comentario, es porque entiendo es el último panel antes del almuerzo y hasta ahora todo el mundo, todos los estómagos estarán ya dando vueltas. Pero bueno, igual asumimos el reto, asumimos el desafío y es un panel sobre política monetaria. Se mencionó mucho el actual esquema de implementación o de llevar a cabo la política monetaria, no solo en el país, sino en la mayor parte del mundo, con énfasis en la región, en Latinoamérica. Entonces, primeramente nada más, me gustaría enfatizar algunos puntos que más o menos ya estuvieron comentando los panelistas y nada más como cierre para enfatizar sobre lo que es el esquema de metas de inflación, muy diferente a lo que se tenía antes de agregado monetario y sorprendentemente a mí como profesor me llama mucho la atención, todavía hay mucha esa imagen de que todavía estamos en un esquema agregado monetario, que el Banco Central maneja la cantidad de dinero, se preocupa de la demanda de dinero, etcétera, etcétera. Y ya hace tiempo eso dejó de ser así. De hecho, en Paraguay desde el 2011 se establece ese esquema oficialmente de metas de inflación. En donde para enfatizar qué significan metas de inflación, va más allá sencillamente de decir este numerito de inflación, como bien lo enfatizaron los anteriores panelistas, es entender y es comunicar bien ese número y también entender bajo qué contexto, cuáles son los prerequisitos para que este número tenga sentido y por sobre todo los agentes lo entiendan y el Banco Central logre ese gran activo que es su credibilidad, ¿verdad? Así como la parte fiscal tiene su espacio de política fiscal, mi nivel de deuda, déficits, el Banco Central su principal activo y lo que determina su margen de maniobra es su credibilidad, ¿verdad? Desde el momento que esa credibilidad está en riesgo por diferentes factores, se limita esa potencia, esa capacidad de la política monetaria para lograr su objetivo. Hoy, como se estuvo hablando en toda esta charla, en este congreso, el contexto mundial plantea grandes desafíos, ¿verdad? Que es un examen muy difícil para tanto las autoridades monetarias como para las autoridades fiscales de llevar precisamente a cabo en su mandato, ¿verdad? Todas las economías de la región salen de esa pandemia en donde se gastó mucho de los espacios fiscales, que era necesario hacerlo, y al mismo tiempo saliéndose de eso en un mundo en donde pensábamos que bueno, esto se acabó, vamos a ir retomando la disciplina fiscal, volviendo a la normalidad, empezamos a tener esa secuencia de choques, una guerra, el disparo de la inflación a nivel internacional, que entonces plantean estos desafíos de, bueno, tenemos esta necesidad de volver a la estabilidad fiscal, pero al mismo tiempo estos nuevos choques a la economía mundial nos lleva a una débil recuperación también del producto. De hecho, como vimos durante el día, el FMI en sus proyecciones del mes pasado, abril, revisó a la baja para la mayor parte del mundo en las proyecciones de crecimiento. Uno de los condimentos claves para entender este numerito del cual le hablé al comienzo de metas de inflación son unos prerequisitos. Y clave es la ausencia de dominancia fiscal, ¿verdad? Ese es el gran desafío que tienen todos los países y la independencia, obviamente, del Banco Central para llevar a cabo en su política monetaria y que esa presión fiscal no venga a impedir la habilidad del Banco Central de buscar ese objetivo y mantener su credibilidad.
Por suerte, el gran desarrollo de las instituciones y todos los países creo que aprendimos mucho, y principalmente Latinoamérica hemos sufrido grandes periodos hiperinflacionarios en donde esa dominancia fiscal se dio y se complicó bastante también la capacidad del Banco Central de mantener su estabilidad de precios. Yo creo que todo eso ha servido para hoy tener una mayor institucionalidad en la conducción de la política económica en ambos frentes, la política fiscal y la política monetaria, que deben actuar de forma coordinada. Como bien lo dijo el profe Quijo, a la mañana, más temprano a la mañana, no son cosas independientes, separadas de sí mismas, sino que son dos factores que deben estar coordinados, ¿verdad? Hemos visto que a pesar de este contexto de la pandemia en los países donde todos terminaron con grandes déficits, aumento de deuda, ante estos nuevos choques en la economía mundial que llevó un disparo de la inflación, hemos visto a los bancos centrales aún así reaccionar a esa inflación subiendo, recuperando las tasas de política monetaria, de forma obviamente coordinada, pensada, con una comunicación transparente, ¿verdad? Eso quiero ser esta vez optimista y muestra el gran desarrollo y el gran progreso que hubo en materia de política en todos los países, ¿verdad? Que podemos ver ese tipo de cosas que a pesar del contexto complicado del fisco, ante un brote de la inflación, el Banco Central entiende que, bueno, que lo fundamental es mantener esa credibilidad, ese activo del objetivo inflacionario y aún así reaccionar, ¿verdad? Subiendo, recuperando esa tasa de interés. Entonces, en términos de ese prerequisito de independencia y ausencia de dominancia fiscal para el funcionamiento del esquema de inflación, yo creo que la experiencia ahora de esta pandemia y estos nuevos choques post-pandemia nos muestran que el alto grado de institucionalidad de los países es alentador para pensar a más largo plazo, en 2, 3 años, para cuando ojalá por fin salgamos de esta situación, estar optimista en hablar de estos otros temas que estábamos diciendo al mismo tiempo, ojalá tengamos progreso en ciertas reformas en otros aspectos de estructura productiva, eficiencia, etc. El otro riesgo, y ya saliendo del esquema mismo de meta de inflación, pero un riesgo muy relevante para la conducción de la política monetaria, principalmente en pequeñas economías abiertas como Paraguay, tiene que ver con el caso de Estados Unidos. También ya inició su proceso de normalización monetaria, ya subió sus tasas de interés. En principio esto plantea riesgos, ¿verdad? Históricamente se lo correlacionó con salida de capitales, reducción del comercio mundial, y para países como Paraguay o como los países de la región eso nuevamente plantea riesgos a futuro en lo que va del año, ¿verdad? Qué tan rápido la Fed este año va a seguir aumentando. Pero sin embargo, de vuelta, quiero mostrarme optimista porque en gran medida, esto lo llamamos en economía, entendemos que tenemos que ser forward-looking o mirar hacia adelante. Ya el año pasado, muchos de estos aumentos o potenciales aumentos de la Fed llevó a los países, también motivado por la cuestión inflacionaria, a normalizar su política monetaria y a subir la tasa de interés. Además, vamos a seguir teniendo un acompañamiento de los precios de los commodities que atenuaría mucho esos riesgos que usualmente observamos en este tipo de episodios cuando la Fed aumenta de salidas de capitales. Entonces, también yo creo que por ese lado eso nos ayudaría. Un tercer riesgo que también se mencionó tiene que ver con la sequía, ¿verdad? Para Paraguay, esto ya quizás enfocándonos más, obviamente para Paraguay, la sequía es probablemente uno de los shocks más importantes para nuestra economía, como bien lo mencionamos. Tuvimos en el 2009, 2012, 2019, en todos tuvimos crecimiento negativo del producto. Entonces, la sequía es algo que realmente nos afecta y que plantea nuevamente este desafío de cómo aplicar estas políticas contracíclicas en este contexto, porque a diferencia de las sequías anteriores, veníamos con mayores espacios tanto fiscales como también una inflación menos elevada, ¿verdad? Entonces sí, nuevamente la sequía ahora va a plantear desafíos en materia de la política económica, pero creo que estamos en el buen camino y esta independencia que hablé al principio y esta institucionalidad y comunicación del Banco Central es fundamental, ¿verdad? Como dijimos, es entender el numerito, es entender que depende de un conjunto de factores institucionales y que es un número a mediano plazo
Y a veces, precisamente por cuestiones que están fuera de nuestro control, como bien lo enfatizó el presidente en su presentación, ese numerito se sale, ¿verdad? Ese numerito se sale y ahí la herramienta comunicacional del banco es fundamental. También la herramienta comunicacional de los otros actores de política económica es fundamental. Es fundamental que el ministro de Hacienda diga que, bueno, este es el plan de retorno a la normalización fiscal. Todo eso ayuda a mantener esa credibilidad y a guiar las expectativas de los agentes económicos para mantener esa credibilidad en el Banco Central y en la inflación que tenga. Y nada más terminar por mi intervención. Por último, una vez terminado eso, como lo mencionó Kremer al comienzo de la charla, Paraguay ha tenido grandes avances, ¿verdad? Habría que pensar en la innovación, ¿verdad? Mencionó sobre la innovación y la importancia de la innovación. Para tener innovación debemos fijarnos como estrategia país la fuerte apuesta hacia lo que tenga que ver con investigación y desarrollo en todos los aspectos. Investigación para el asesoramiento para las políticas públicas, ¿verdad? Que el departamento, las instituciones públicas claves como Banco Central y el Ministerio de Hacienda tenga fuertes departamentos de investigación que ayuden a entender esta problemática y a dar las mejores recomendaciones. Y eso va a dar innovación en materia de política en diferentes dimensiones, ¿verdad? Estar al día en todo lo que tenga que ver con los nuevos desarrollos tecnológicos que hoy implica un mundo más digitalizado. Por ejemplo, tenemos el surgimiento de los criptoactivos, las criptomonedas, el Banco Central estudiando posibilidades de inclusive emitir moneda de forma digital para hacer frente a mantener esta soberanía monetaria y que no se vayan en estos activos digitales de emisión privada que plantean una serie de riesgos. Todo eso es importante y resalta esta necesidad de mantenernos al día en todos los desarrollos tecnológicos y para eso la investigación y el desarrollo es fundamental, ¿verdad? Me despido y agradeciendo nuevamente a todos los panelistas y a la presentación. Muchas gracias.